Noticentro 1, CMI. Gobierno reanuda fase de diálogos con disidencias de Iván Mordisco, capturado alias El Ungido, falso mesías que abusaba sexualmente de sus seguidoras en Medellín. Gobierno anuncia revolcón en los subsidios, aumenta secuestro en el país, una mujer fue raptada en Casanare. Emergencia por invierno en 7 municipios de Antioquia, identificada la mujer que murió al ser impactada por un rayo en una playa de Cartagena. Ataque sicarial deja 5 personas heridas en Bucaramanga. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El gobierno nacional anunció un revolcón en la política de subsidios. A partir del 1 de enero empezará el programa nuevo denominado Renta Ciudadana. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿De qué se trata y qué va a pasar con Familias en Acción? Luisa y televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque lo que hoy conocemos como Familias en Acción y Jóvenes en Acción desaparece. A partir del 1 de enero nace Renta Ciudadana, es el nuevo programa con el que el gobierno nacional busca beneficiar a 2.7 millones de hogares. Dos elementos importantes: no todos los hogares que hoy están recibiendo subsidios de Familias en Acción seguirán recibiendo esas transferencias monetarias del gobierno, solo aquellos que más lo necesiten, y se hará a partir de hoy una focalización expresa y rigurosa por parte de las entidades nacionales. El otro elemento importante es que ya no se tendrán que inscribir, será el Estado el que identificará esos hogares más vulnerables y les llevará el subsidio. A partir del 1 de enero desaparece Familias en Acción y nace Renta Ciudadana, el nuevo programa de subsidios del gobierno Petro con el que se busca atender a 2.7 millones de hogares. Este gobierno no será un gobierno asistencialista, sino será un gobierno que genere productividad, que genere empleo. La idea es que las personas que están en Familias en Acción hagan tránsito a Renta Ciudadana, pero no todas recibirán transferencias monetarias. Cada programa de gobierno debe ser dirigido a las personas que realmente lo necesiten. Serán 3 tipos de subsidios. Componente de cuidados serán 500.000 pesos cada 45 días para madres cabeza de hogar con hijos en primera infancia y madres gestantes. Colombia sin hambre, 500.000 pesos cada 45 días. Los beneficiarios serán hogares en pobreza con hijos menores de 18 años. Y fortalecimiento de capacidades. Los beneficiarios recibirán entre 500.000 pesos a 1 millón de pesos cada año por logro cumplido. Estas personas se les ha establecido unas corresponsabilidades en materias de educación, en materias de salud. ¿Pero qué pasará con las personas que no clasifiquen en Renta Ciudadana? Estas personas pasan a un programa de acompañamiento y oferta social por parte del Estado en productividad, en empleo, en emprendimiento. Y ojo, porque los hogares ya no se tendrán que inscribir para recibir los subsidios del Estado. Cada uno de los hogares identificados será a partir del registro social de hogares del Departamento Nacional de Planeación, que se está construyendo. El gobierno Petro destinará 9 billones de pesos para financiar la nueva política. La partida presupuestal para financiar la denominada Renta Ciudadana asciende a 6.7 billones de pesos. Es por lo pronto la información que entregamos en directo desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y tras 2 semanas de haberse retirado de manera unilateral de la mesa de conversaciones, el Estado Mayor Central de las FARC, hoy se conoció que se retomarán los diálogos entre el gobierno y las llamadas disidencias al mando de Iván Mordisco. William, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de este anuncio? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el anuncio fue hecho por Camilo González Pozo, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional con el denominado Estado Mayor Central de las FARC. Y este anuncio va en concordancia con lo que dijo ayer a través de un comunicado el jefe máximo de esta guerrilla, Iván Mordisco, quien anunció que el Estado Mayor Central se mantenía respetando el cese al fuego que está pactado hasta enero de 2024 y que todos los errores que se habían cometido en esta primera parte de conversaciones se arreglarían cuando se iniciara nuevamente la mesa de conversaciones. Pues muy bien, hoy entonces ya el anuncio oficial de la retoma de estas conversaciones que habían sido suspendidas de manera unilateral por el llamado EMC es una realidad y se vuelven a reanudar. Aquí está entonces las declaraciones de Camilo González Pozo. Después de 2 semanas
de la suspensión o receso que se decretaron los del Estado Mayor Central de las FAREP para hacer sus consultas y reorganizaciones, vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo de conversaciones de la Mesa de Paz. Vamos a abordar otros temas que tienen que ver con pedagogía, con participación, precisiones para la agenda, de modo que entre la próxima ronda y la de final de año tengamos todo un compendio de arquitectura diseñada para este proceso. Ha funcionado un mecanismo de contingencias para atender casos que se han presentado en algunas regiones del país y que perturban el cese al fuego o que significan infracciones en algunos casos. Ese mecanismo se ha integrado un componente internacional muy importante de Naciones Unidas y de la MABOEA y por supuesto es una instancia muy respetable que estará monitoreando todo este proceso de cese al fuego. Lo que aún está por determinar es si la próxima reunión entre las dos partes negociadoras se dará el próximo 19 de noviembre, tal y como estaba previsto, o si antes de este ciclo oficial se hará una reunión entre las dos delegaciones para iniciar las conversaciones y poder retomar los temas que se estaban discutiendo y que fueron suspendidos abruptamente por el llamado Estado Mayor Central de las FARC. Esa es toda la información. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Sigue en aumento el secuestro en el país. Una mujer fue raptada en Casanare en las últimas horas. Estiluenga, buenas tardes. ¿Qué dice la policía? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, no cesa el flagelo del secuestro en el país. Según confirmaron las autoridades, en la noche de ayer se presentó otro secuestro, en el departamento de Casanare, específicamente en el municipio de Hato Corozal. La víctima, una mujer identificada como Paola Arteaga, hija de un ganadero. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, se pronunció. Bueno, sería apresurado de mi parte mencionar que sea el ELN. Nosotros nos enteramos anoche, el propio Gaula está al frente de la investigación y ya empleamos las capacidades técnicas y humanas para atender esta situación, no sin antes expresar solidaridad con la familia de la joven secuestrada. Se desconoce entonces qué grupo armado se llevó a Paola Arteaga. Las autoridades piden su pronta liberación. También les contamos detalles sobre la liberación de 5 jóvenes que estaban secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca. De estos 5 jóvenes, 2 eran menores de edad. Estos fueron identificados como Miguel Palencia, de 17 años de edad, Juan Parrado, de 18 años, Jorly Caicedo, de 20 años, Marbelis Luque, de 32 años y Wildy Planas, de 16 años de edad. Se conoce esta imagen del momento de la liberación. Al respecto también se pronunció el director de la Policía Nacional diciendo que están verificando cómo se va a cambiar la estrategia por parte de la Policía Nacional y el Gaula para combatir tanto la extorsión como el secuestro. También miramos el tema de la extorsión junto con el secuestro y ese replanteamiento que anoche evaluamos con la cúpula y con el Gaula obedece entonces a revisar los protocolos de prevención, de control y asistencia para, digamos, enfrentar el tema de extorsión en lugares donde soy consciente ha habido un crecimiento, norte del país, Tolima, Huila y por supuesto la zona del Catatumbo. Y en otras noticias de orden público, la DIGIN Interpol adelantó en las últimas horas la extradición de Omar Ambuila, un exfuncionario de la DIAN a quien se le señala de haber lavado activos por más de 1,3 millones de dólares. También estaría involucrada su hija, quien se conoció por andar en vehículos de alta gama, también con carteras de alto valor. Se desconoce si esta persona también sería extraditada. Bueno, Omar Ambuila está solicitado por una corte de un distrito de la Florida y es el claro mensaje a los criminales y los delincuentes. Aquí el delito no paga y por más habilidad que tengan los criminales, tarde que temprano los vamos a llevar ante la justicia y este es un caso preciso donde la cooperación internacional con Estados Unidos siempre se hace presente. ¿Qué va a pasar con la hija de él? La hija de él, si no tengo información porque es un caso que lleva la fiscalía.
Fue el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, quien firmó esta extradición de Omar Ambuila. También hay que decir que las declaraciones del director de la Policía Nacional se dieron en medio del primer encuentro latinoamericano de directores de la Policía Nacional. Esta es toda la información. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Se llevó a cabo un debate de control político en el Consejo de Bogotá en el que se acusa a la administración de Claudia López de expropiación de predios para las obras del Metro de Bogotá y obras complementarias. Nicolás Romero, buenas tardes. ¿Qué dicen en el Consejo? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos en directo desde las instalaciones del Consejo de Bogotá, donde se lleva a cabo ese debate de control político en el que se toca el tema de una expropiación a esos predios que se requieren para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Me acompaña el concejal Carrillo. Concejal, bienvenido a este espacio. Cuéntenos esa denuncia que ustedes hacen en ese debate. Bueno, lo que logramos demostrar en este debate es que hay una magnitud gigantesca, una escala desproporcionada de adquisición forzada de predios y de expropiaciones con la excusa de la infraestructura. Pero no solamente eso, sino también para liberarle suelo a grandes proyectos inmobiliarios. No solamente es un problema de expropiaciones para obras de infraestructura, sino también para proyectos privados. Hablemos del metro, esa primera línea del metro. Usted dice que en caso de que esa primera línea se pueda soterrar, no se necesitan esos predios que se requieren con la primera línea del metro elevada. Así es, hay una enorme cantidad de predios que fueron adquiridos incluso antes de tener los diseños definitivos y se ven casos puntuales. En el Club Nocturno Caput de la 74, en principio dijeron que no se necesitaba y después tuvieron que expropiar ese predio gigantesco. Entonces aquí ha habido una irresponsabilidad enorme de parte del distrito, porque cuando usted expulsa a alguien, pues lo está privando de su vivienda o de su negocio y en algunos casos pues ni siquiera habría sido justificable la expropiación si se hubiera hecho en otro modo. Concejal, rápidamente, parece no tener reversa esta primera línea del metro elevada. ¿Qué va a pasar entonces con estos predios? Ya al parecer eso no tiene reversa. Pues yo creo que si el gobierno nacional llegara a un acuerdo con el gobierno distrital para soterrar al menos un tramo de esa primera línea, podríamos construir una mucho mejor ciudad. Hoy esos predios ya han sido adquiridos por el distrito y el distrito en esos predios puede construir una ciudad mucho más digna, puede construir espacio público, puede construir equipamientos. Bueno, creo que hay una gran oportunidad para no simplemente atravesar una cicatriz por la mitad de la ciudad, sino para mejorar la vida de todos. Concejal, muchísimas gracias. Por supuesto, estaremos atentos a la respuesta en este debate. Están citados también el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez, secretario de Planeación, Felipe Jiménez, y Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, a quien también le pediremos respuesta. Esta es toda la información por ahora. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención, el DANE acaba de informar que la economía cayó en el tercer trimestre de 2023 con un menos 0,3%. Luisa Fernández está en el DANE con los detalles de esta noticia. Luisa, muy buenas tardes. Una noticia que preocupa a esta hora, la caída de la economía colombiana en el tercer trimestre del año 2023 con un menos 0,3%. Esto cabe recordar que en el primer trimestre del año 2023 la economía colombiana creció un 3% y en el segundo trimestre, pese a que estaba muy cerca al cero, también se registró un crecimiento del 0,4%. Sin embargo, la economía en el tercer trimestre cayó. Nos acompaña a esta hora el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo. Subdirector, ¿por qué cae la economía colombiana en este tercer trimestre? Bien, Luisa, como tú lo manifiestas, efectivamente tenemos una variación tasa de crecimiento anual negativa para este tercer trimestre de 2023 de menos 0,3%, principalmente se dan los sectores de la industria manufacturera con menos 6,2% de variación tasa de crecimiento anual y en el sector de la construcción con una tasa de crecimiento anual negativa de menos 8%. Expliquémosle a los televidentes, subdirector, por qué de las 12 actividades económicas que aglomeran todo este Producto Interno Bruto, solo 5 cayeron. Sin embargo, las caídas de esas 5 actividades son mucho mayores a el crecimiento que se registró en algunas otras actividades. Sí, efectivamente sí se presentaron algunas tasas de crecimiento anual positivas, pero no muy grandes como la que se presentó, por ejemplo, en Administración Pública y Defensa, 5,3% debido principalmente a todo el tema de pagos de retroactivos, incremento del salario mínimo que se dieron hasta ahorita, hasta el tercer trimestre de 2023, y en el tema de explotación de minas y canteras también tuvimos una tasa de crecimiento anual negativa,
positiva, de 3.5%, principalmente por el aumento de producción del carbón y del petróleo. Subdirector, ¿hace cuánto no se registraba una caída, una variación negativa de la economía del país? No se registraba desde épocas de pandemia, desde el año 2020 no teníamos estas tasas de variación de crecimiento anual negativas para el PIB. Claro, en época de pandemia explicado porque estábamos encerrados en nuestras casas, porque no había consumo, pero pues esta de 2023 sí preocupa por todo lo que se está manejando. Sí, efectivamente ya están todos los resultados en la página web para que todos los analistas económicos puedan hacer el análisis y resaltar sobre todo estas áreas, estas ramas de actividad donde tuvimos tasas de crecimiento negativo. Director, ¿qué viene para la economía colombiana? Bueno, esperar, porque todavía está muy pronto para decirlo. Cuando presentábamos la variación en precios corrientes, notábamos que teníamos algo así como muy cercano a lo que pesaba hasta el tercer trimestre de 2021. Obviamente no vamos a llegar a los niveles de 2022 probablemente, pero esperemos a ver qué pasa si lo logramos para los niveles de 2021. Muchas gracias, subdirector. Pues esta noticia la ampliaremos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. El gremio agrícola hace un llamado a las autoridades y al gobierno para que se restablezca el orden público en el país. Volvemos. Fue capturado en Medellín un hombre de 48 años quien se hacía pasar por un elegido de Dios para manipular y abusar sexualmente de quienes lo seguían. Hernán Muñoz con los detalles de esta historia del falso Mesías. Hernán. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Para las autoridades es una historia increíble. Este hombre creó una secta religiosa para así abusar de sus víctimas. Además dijo que era un enviado especial de Dios y según la estricta investigación de la Dijín, este hombre hizo un ritual público en el que abusó sexualmente de una menor de 15 años. Él es Edinson Camilo Gómez, un misterioso hombre que se presentaba ante sus víctimas como el ungido. Con plena seguridad decía que era un enviado de Dios. Según la Dijín, el hombre de 48 años creó una secta religiosa que utilizó para estafar y abusar sexualmente de varias mujeres, entre ellas una menor de 15 años. Según la investigación, en 2018 convocó a un rito privado en el que se utilizó bebedizos, aceites y armas de fuego. Allí el hombre que se autoproclamó como discípulo de Dios habría abusado de una menor de 15 años. Lo más grave es que el hombre habría cometido el delito en presencia de los asistentes, usando como excusa una supuesta liberación de todo mal. Lograron establecer la comisión de varias conductas delictivas conducentes a consumar delitos sexuales en contra de mujeres menores y mayores de edad, mediante diferentes artimañas, amenazas y coacciones psicológicas utilizadas por parte de esta persona. Las autoridades revelaron que este hombre perfilaba a sus víctimas, a quienes obligó a endeudarse en cirugías estéticas para ellas mismas y así satisfacer sus deseos sexuales. El hombre fue capturado y enviado a la cárcel. Y cambiamos de tema porque la policía confirmó el asesinato de un ciudadano norteamericano en el barrio El Poblado de Medellín. Es el segundo crimen en menos de una semana. Ellos son los dos hombres señalados de asesinar a un ciudadano norteamericano en medio de un intento de atraco en un exclusivo sector de El Poblado en Medellín. Según la investigación, la policía logró ubicar la motocicleta en la que huyeron y así evitar que escaparan. La víctima de 55 años se opuso al atraco y recibió varios disparos. Se logra la captura de dos sujetos quienes minutos antes alcanzaron y cometieron un atraco en el sector del Poblado a un extranjero quien salía de departir de un establecimiento comercial junto con una dama. En un forcejeo, uno de los delincuentes esgrime un arma de fuego y ocasiona una herida al ciudadano extranjero, quien de manera inmediata es llevado a centro asistencial, donde infortunadamente por la lesión de las heridas fallece en el centro de salud. Este es el segundo crimen de extranjeros en menos de una semana.
Y vamos a terminar con una información de última hora. El alcalde electo de Medellín, Fico Gutiérrez, acaba de nombrar oficialmente el gerente de empresas públicas de Medellín. Se trata de John Maya, quien en los últimos años ya estaba gozando de su pensión, pero entre los últimos cargos desempeñados estuvo también ser el presidente de algunas operaciones aquí en la capital de Antioquia. Recordemos que este hombre ingresó a la empresa cuando tenía 20 años y tiene una larga trayectoria en la compañía de energía más importante del país. Precisamente son las 12:23, a las 12:30 comienza el empalme en el que han sido designados algunas personas de su confianza y en el que conoceremos algunos detalles en las próximas horas. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Una tragedia en el mar Mediterráneo fue protagonizada por un médico caleño. El hombre fue encontrado ahogado en Ibiza. Su familia busca ayuda para repatriar su cuerpo. Valentina Villegas con la información. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Así es, pues se trata de un joven galeno de 28 años y quien murió realizando una de sus actividades favoritas, explorar la naturaleza. Ahora su familia intenta reunir 40 millones de pesos para la repatriación de su cuerpo. Andrés Felipe Cabezas era un médico caleño de 28 años que después de trabajar en instituciones vallecaucanas como el Hospital Universitario del Valle y el Club Noel, en el 2021 tomó la decisión de mudarse a la nación española para atender urgencias extrahospitalarias en un centro asistencial de este país. El pasado fin de semana, aprovechando su día de descanso, el médico caleño se reunió con amigos para practicar senderismo en la cueva de Ulal de Nacoloms, en la isla de Ibiza, desconociendo que se trataba de su última travesía. Que lastimosamente mi amigo decidió lanzarse en una parte donde aparentemente cayó bien, sin ningún tipo de problema había tenido. El problema fue en poder subir. Uno de los amigos trataron de ayudarle con la soga, pero por motivos físicos y también del clima fue que no se pudo. Luego de un día entero en el que los organismos de socorro buscaron al galeno por aire, agua y tierra con la ilusión de rescatarlo con vida, el cuerpo de Andrés Felipe fue hallado flotando en el agua. Ahora sus seres queridos solicitan ayuda para lograr recolectar los recursos necesarios para repatriar el cuerpo del joven galeno. Los papás en estos momentos están atravesando una situación muy difícil porque no han podido traer el cuerpo de Cabezas para acá y tratamos y estamos buscando todas las formas posibles que podamos recaudar este dinero. Amigos, familiares y colegas de Andrés Felipe esperan tener pronto consigo el cuerpo de este joven que durante años salvó cientos de vidas, pero que lamentablemente le fue imposible salvar la suya. Y en otras noticias, continuamos con otro lamentable hecho. En las últimas horas, un trabajador de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales de Cali perdió la vida mientras realizaba corte de árboles cerca a un tendido eléctrico en el barrio San Luis. Luego de recibir la corriente eléctrica, este hombre de 55 años quedó atrapado en los cables, en las cuerdas, por lo que se hizo necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Cali para descender al hombre. Sin embargo, luego de una hora y mientras se desconectaba el circuito eléctrico del sector, este hombre perdió la vida en el lugar de la emergencia. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Las autoridades identificaron a la mujer que murió al ser impactada por un rayo en la playa de La Boquilla en Cartagena. Tatiana, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Fue identificada como Froilanis Mariet Rivas Román, de 33 años de edad, de nacionalidad venezolana, 33 años, había llegado a la capital de Bolívar, según hemos conocido desde hace 2 meses, para probar nuevas oportunidades. En el momento del hecho, se encontraba con un cuñado y su hija en la playa de La Boquilla cuando fue impactada por este rayo que acabó con su vida. El hecho fue
que quedó registrado en una cámara de seguridad de un hotel cercano. También han manifestado las autoridades que las pocas personas que se encontraban en el lugar la auxiliaron y tras llegar una ambulancia fue trasladada al centro hospitalario Serena del Mar, donde por más de 45 minutos los médicos trataron de reanimarla sin poder volverla a la vida. Este hecho, por supuesto, ha causado mucho lamento en la capital de Bolívar. Por ahora esto va en información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Noticia en desarrollo en CMI. Esta mañana comenzó el Congreso de la Sociedad de Agricultores en Bogotá. El gremio agrícola formuló serias denuncias sobre el deterioro de la seguridad e hizo un llamado a las autoridades y al gobierno para que se restablezca el orden público. Saludamos a Juan Armando Rojas, quien se encuentra en el cubrimiento de este Congreso. Juan Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, los saludo desde el occidente de Bogotá en el Congreso Anual de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que reúne a los principales líderes del sector agropecuario y organizaciones que tienen que ver, por supuesto, con la actividad agrícola en Colombia. La petición más importante, uno de los focos de este Congreso, tiene que ver con la preocupación de los agricultores por el deterioro de la seguridad en el país. Se ha conocido de la muerte violenta de 5 trabajadores del sector agropecuario en lo corrido de este año. Señor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, puntualmente, ¿qué tan preocupante es la inseguridad en el país para el sector? Pues mire, es tal vez el asunto más preocupante que tenemos en el sector agropecuario este año, y hoy le hicimos un homenaje a 5 trabajadores agroindustriales del sector de la caña que fueron asesinados, y ayer quemaron 2 fincas bananeras, una en el departamento de La Guajira y otra en el departamento del Magdalena, y lo vimos hace unas semanas con el secuestro del papá de Luis Díaz, cosas que siguen ocurriendo, así como la extorsión. Así que el llamado también desde este Congreso al gobierno es: hay que ponerse las pilas con la seguridad. A propósito de inseguridad y de temas de asuntos de paz, las disidencias de las FARC han dicho que vuelven a la mesa. ¿Usted cómo ve esos vaivenes de la política de paz? Pues mire, eso es como dicen, mucho tilín, tilín y de aquello nada. Definitivamente, si va a haber muestras reales de una voluntad de paz, tiene que ser con compromisos reales y con una efectividad en el territorio. Pero la vulneración de las condiciones de seguridad, como el mismo Ministerio de Defensa lo ha reconocido, pues no se compadece con las necesidades que tiene el campo colombiano. Muy bien, muchas gracias, señor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que está celebrando hoy y mañana aquí en Bogotá su congreso anual con la participación de más de 750 líderes y representantes de instituciones del sector. Desde el occidente de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Israel continúa tomando el control del territorio de Gaza mientras ingresan los primeros camiones con combustible. El ejército israelí entró en el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, calificando como un hecho de operación precisa y localizada, y sostiene que Hamás utiliza el hospital como un centro de mando y almacén de armas. Por su parte, la autoridad palestina, con sede en Cisjordania, califica el asalto al hospital como un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra. El hospital se ha quedado sin comida, agua y electricidad. Al menos 650 pacientes, entre ellos 36 bebés prematuros, no han podido ser evacuados. Y a su vez, miles de civiles se refugian en el centro hospitalario. Por otro lado, han comenzado a cruzar desde Egipto los camiones con combustible a la franja de Gaza. La entrada fue posible puesto que Israel autorizó la entrada de 24.000 litros de gasóleo para los camiones de distribución de ayuda de la ONU, pero no para los hospitales, según la fuente humanitaria. A su vez, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos alerta que alrededor del 70% de la población en Gaza se quedará hoy sin agua si el combustible recibido se destina solo a los camiones de ayuda. Este martes inició la primera sesión de investidura del líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, presidente en funciones de España, pronunció este miércoles su discurso en el debate de investidura del nuevo gobierno. En él hizo referencia a varios temas, entre ellos el conflicto entre Israel y Hamás y el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei. Asimismo, Sánchez hizo una defensa de la ley de amnistía para los involucrados en el fallido proceso de independencia de Cataluña en el año 2017. La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos.
con total transparencia. Sí, va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco? Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa. Es decir, la amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder opositor del Partido Popular, criticó fuertemente las palabras de Sánchez, diciendo que el actual mandatario ha caído en la sinrazón y que busca dividir todavía más la sociedad. Esto sucede mientras decenas de manifestantes se reunían al frente del Parlamento español para expresar su desaprobación hacia Pedro Sánchez. Según lo previsto, este debate de investidura finalizará el próximo jueves con el socialista Pedro Sánchez renovando su mandato al frente del gobierno español. La Cámara Baja de los Estados Unidos aprueba un proyecto de ley provisional para evitar el cierre del gobierno. El proyecto aprobado se divide en dos fases. Una parte amplía los fondos para el gasto público hasta el 19 de enero del 2024, el suministro de los programas de apoyo a los veteranos y los proyectos de agricultura, transporte, vivienda, energía y aguas. Y hasta el 2 de febrero, el de los departamentos de Estado, Defensa y Homeland Security. En Mitsubishi Electric, el mantenimiento correctivo y preventivo es calidad y seguridad en movimiento. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. En las últimas 24 horas, Italia registra la llegada de al menos 1.200 migrantes a Lampedusa. Según las autoridades, esta creciente llegada se da debido al buen nivel del mar, por lo que el centro de acogida de la isla vuelve a estar colapsado con más de 1.400 personas. Los migrantes provienen principalmente de Túnez y de Libia. El gobierno de Perú aprueba una ley para expulsar migrantes irregulares en el país. El procedimiento sancionador se aplicará a las personas que ingresen al país sin pasar por el control migratorio y también por realizar actividades que ponen en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno y la seguridad nacional. La norma se establece como infracciones del artículo 58 de la Ley de Migraciones. 5 heridos dejó un ataque sicarial en Bucaramanga. Este es el momento que dos sicarios que se movilizaban en motocicleta disparan de manera sistemática y continua contra un grupo de jóvenes que hablaban en un andén del barrio Bucaramanga. El atentado dejó 5 personas heridas, las cuales fueron rápidamente auxiliadas por vecinos y amigos del sector, quienes los llevaron a un centro asistencial de la ciudad. Según las autoridades, el ataque sicarial se debería a venganzas entre bandas delincuenciales de narcotráfico por el control de la zona. Invitamos a toda la comunidad que si tienen alguna información de valor de algún actor delincuencial donde se encuentren armas de fuego o estupefacientes, por favor nos regalen una llamada al 123. Todo esto con el fin de reducir y prevenir los delitos de impacto como lo son el hurto en todas sus modalidades y el homicidio. La comunidad bumanguesa expresó su preocupación por el desmedido aumento de asesinatos e inseguridad que está viviendo la ciudad bonita en los últimos meses. César, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!